Hay historias que no solo se escuchan, se sienten, porque todos, en algún momento de la vida, hemos pasado por situaciones que parecen injustas, golpes que no merecíamos, puertas que se cerraron sin explicación, personas que nos humillaron sin motivo, y aún así, seguimos adelante con el corazón limpio. Historias como esta, que estás a punto de escuchar, nos recuerdan algo que la vida se encarga de enseñar tarde o temprano. Dios jamás se olvida de quien hace el bien, aunque el mundo lo trate con desprecio. Y esta es una de esas historias que llegan al alma. Si alguna vez te han menospreciado, si has recibido injusticias, y aún así, has seguido dando amor, quédate hasta el final, porque esta historia te va a demostrar que lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser el inicio de tu mayor bendición. En los alrededores de un pequeño pueblo, donde las casitas parecían sostenerse más por la fe que por la madera, vivía un joven humilde llamado Elías. Elías era la clase de muchacho que la vida había probado desde temprano. Su casa, si es que podía llamarse así, era un refugio hecho de tablas viejas, techo de zinc, y paredes tan delgadas que el viento entraba sin permiso. En los días de lluvia, las goteras caían como un coro triste desde distintos puntos del techo, y el joven debía mover su cama o colocar cubetas para no despertar empapado. Pero aún con todo aquello, Elías siempre encontraba razones para agradecer. Desde que su padre falleció, el único familiar que tenía, aprendió a convivir con el silencio, con la soledad, con la humildad. Vivía de un pequeño pedazo de tierra donde sembraba lo justo para no pasar hambre. Cada semilla era para él un acto de fe, y cada brote verde, una victoria contra la desesperanza. Quienes lo conocían, decían, ese muchacho tiene menos que nadie, pero un corazón más grande que todos nosotros juntos. Y tenían razón. Elías era de esos hombres raros, los que conservan la bondad, incluso después de recibir golpes que otros usarían como excusa para volverse duros o fríos. Un día, decidido a cambiar su destino y encontrar un trabajo estable, Elías caminó de hacienda en hacienda buscando empleo. Siempre recibía las mismas respuestas: no necesitamos a nadie. Vuelva otro día, no tenemos lugar para usted. Hasta que llegó a la finca más grande de la región, la hacienda del señor Aurelio, un hombre justo, humilde y querido por todos. Al llegar, Elías respiró hondo, se sacudió el polvo de la ropa y con voz temblorosa dijo: buenas tardes, señor, estoy buscando trabajo. Solo tengo mis manos, pero son fuertes. Si me da una oportunidad, no lo defraudaré. Aurelio lo observó en silencio. Vio su ropa gastada, sus manos curtidas, y esa mirada sincera que muy pocos conservan. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó el patrón. Me llamo Elías, señor. El hombre sonrió con calma. En tus ojos veo algo valioso. Gente pobre, he visto mucha. Pero almas nobles, muy pocas. Si quieres trabajar, aquí tendrás un lugar. Los ojos de Elías brillaron como si el cielo se hubiera abierto frente a él. Gracias, señor. Le prometo que daré lo mejor de mí. Desde ese día, el joven comenzó a trabajar en la hacienda. Cada mañana antes del amanecer, incluso antes de que el gallo cantara, ya estaba despierto, listo para su jornada. Aprendió rápido a ordeñar, a limpiar establos, a cuidar el ganado, como si cada animal fuera una criatura frágil puesta bajo su responsabilidad. Nunca se quejaba, nunca levantaba la voz, nunca renegaba. Trabajaba con dignidad, con agradecimiento, con ese tipo de entrega que solo nace en quienes conocen el valor de una oportunidad. Los demás trabajadores le tomaron aprecio. Decían que Elías era el primero en llegar y el último en irse, que ayudaba a todos sin pedir nada a cambio, que siempre tenía una palabra amable. Pero no todos lo querían. Quien más desprecio le tenía era Graciela, la esposa del patrón Aurelio. Graciela era una mujer de carácter duro, orgullosa, altiva, con un corazón endurecido por su propia soberbia. Para ella, los pobres no eran personas, eran un estorbo, una sombra en el camino, algo que toleraba solo porque necesitaban manos para trabajar la tierra. Cada vez que pasaba cerca de Elías, lo miraba con un gesto de asco, como si el muchacho fuera indigno de tocar siquiera la tierra que pisaba. Ten cuidado con mis vacas, muchacho, decía con tono venenoso. No quiero que un pobre como tú me enferme el ganado. Los trabajadores agachaban la cabeza, avergonzados por su comportamiento, pero Elías nunca respondía. Siempre decía: Dios ve, Tadú, no necesito defenderme. Aurelio, aunque no presenciaba todas las humillaciones, sí intuía lo que pasaba. Cada vez que encontraba a Elías trabajando en silencio, le tocaba el hombro y le decía: no te aflijas, hijo. Dios ve el corazón, y el tuyo es limpio. Ya llegará tu recompensa. Y lo decía con tanta certeza que Elías le creía. Aurelio había decidido recompensar la nobleza del muchacho, regalándole una de sus mejores vacas lecheras, fuerte, sana,
de excelente cría. El regalo no sería solo un premio, sino una oportunidad de que Elías iniciara su propio camino. Pero antes de que pudiera entregarle aquel obsequio, una mañana gris, cuando apenas amanecía, el patrón cayó muerto víctima de un infarto. La noticia fue un golpe devastador para todos en la finca, pero especialmente para Elías. Se quedó horas bajo el árbol, donde tantas veces conversó con él, llorando como si hubiera perdido a un padre, porque en muchos sentidos, así era durante la semana de luto. La hacienda quedó sumida en un silencio pesado, pero cuando el duelo terminó, el verdadero sufrimiento comenzó. Ahora, la nueva dueña absoluta era Graciela, y lo primero que hizo después del entierro fue algo que cambiaría la vida del joven para siempre. Una mañana llamó al capataz y, sin mirarlo siquiera a los ojos, ordenó: despide al muchacho ese, ¿cómo se llama? Elías, y dale, como pago, la vaca enferma que está en el establo viejo. Esa será su compensación. El capataz quedó helado. Pero señora, ese joven trabajó como nadie. Su esposo quería regalarle una de las mejores vacas. Mi esposo está muerto, lo interrumpió con rabia. Ahora, mando yo a Naz lo que te ordeno. Why as if you. El capataz, con tristeza, fue a buscar a Elías, quien estaba sentado bajo el árbol del patrón, como cada mañana, recordando sus palabras. Elías, murmuró, ya no hay trabajo para ti. El joven bajó la mirada. No había rabia, no había ocio, solo una tristeza silenciosa, si así lo decide la señora. Lo acepto. El capataz suspiró. Quiere darte una vaca como pago, pero es una que está enferma, está aislada en el establo viejo. Elías no dijo nada, siguió al capataz. Cuando entraron al establo, vio a la pobre vaca flaca, con el pelaje opaco, temblando de debilidad. Aún así, el joven se acercó y acarició suavemente su cabeza. No te preocupes, amiguita. Dios no se equivoca. Si estás en mi camino, es por algo. La vaca apoyó su cabeza contra el pecho del joven, como si también lo supiera. Y así, con una cuerda vieja y pasos lentos, Elías sacó a la vaca de la hacienda. Caminó hacia su humilde casita sin mirar atrás, mientras él se iba con la vaca enferma. Graciela, desde la ventana de la hacienda, sonreía con desprecio. No sabía que aquel acto cruel se convertiría en la lección más dolorosa de su vida. Elías llegó a su pequeña casita guiando a la vaca enferma. El camino era largo, polvoriento, lleno de murmullos, y cada uno dolía un poco más que el anterior. Los ricos, sentados bajo los techos del mercado, lo miraban con burla, con esas sonrisas que lastiman más que las palabras. Mírenlo, dijo uno. Se fue sin nada, bueno, peor que nada. Le dieron ese animal flaco y moribundo, agregó otro. ¿Qué podrá hacer con eso? Pobre muchacho, añadió un tercero riendo. Ni para comer, ni para trabajar, y ahora tiene que cargar con ese despojo. Pero entre los pobres, las palabras tenían otro tono, un tono de compasión, de cariño sincero. ¡Ay, bendito sea Dios!, susurró una anciana, tocándose el pecho. Ese muchacho no merece lo que le hicieron, mírenle la cara. Trae dolor escondido. Ojalá el cielo le recompense ese corazón tan noble. Elías escuchó, pero no respondió. Solo acarició el lomo huesudo de la vaca y siguió caminando. Cuando llegó a su humilde casita, la lluvia empezaba a caer. El techo, como siempre, dejaba pasar gotas que golpeaban el suelo como si fuera un pequeño tambor triste. Ató a la vaca bajo el cobertizo improvisado detrás de su casa. Se agachó a su lado, le acarició la frente y le dijo con voz suave: no te preocupes, compañera Ann, no te dejaré morir. Mientras Dios me dé fuerzas, haré todo lo posible por ti. La vaca, como si entendiera el alma del joven, apoyó su cabeza débil contra su pecho. Ese gesto que no se compra ni se aprende, fue el inicio del milagro. Con los pocos ahorros que tenía, sueldos guardados de meses de trabajo con Aurelio, Elías compró un frasco de medicinas baratas, un poco de melaza, una pequeña bolsa de sal y un trapito viejo para curar heridas. No tenía más, pero a veces, cuando el corazón está lleno, lo poco se multiplica. Día tras día, Elías atendía a la vaca con un cariño que nadie le había mostrado a él en mucho tiempo. La limpiaba, la alimentaba, la peinaba, le hablaba como si fuera una amiga, cortaba pasto silvestre en el monte todos los días, aunque el sol quemara o la lluvia mojara. Regresaba empapado, cansado, pero con un ramo fresco que ella necesitaba. Y lentamente, casi como un milagro silencioso, la vaca empezó a cambiar. Su pelaje recuperó brillo, sus ojos se avivaron, sus piernas, antes temblorosas, recuperaron fuerza. Era como si algo divino tocara su cuerpo, día tras día. Un atardecer, mientras Elías le daba de comer, escuchó risas y cascos en el camino. Era Graciela. Montaba un caballo elegante,
acompañada por 2 mujeres ricas del pueblo. Sus vestidos brillaban bajo el sol como si la tela fuera más importante que la persona que los llevaba. Al ver a Elías cuidando a la vaca recuperada, Graciela soltó una carcajada cruel. «Miren, amigas, este pobre aún cree que esa vaca le servirá para algo. ¡Qué ternura! ¡Y qué lástima!». Las mujeres rieron tapándose la boca con sus abanicos, como si la desgracia ajena fuera entretenimiento. Elías se levantó despacio. No había ira, no había vergüenza, había dignidad. Miró a Graciela y respondió con voz firme, pero suave: «Señora, su esposo fue un hombre bueno. Usted puede burlarse de mí si lo desea, pero recuerde algo, Ané, a veces lo que parece una maldición termina siendo el inicio de una bendición mayor. La vida da muchas vueltas y el tiempo revela lo que uno siembra». El silencio cayó por un instante. Graciela frunció el ceño. No soportaba que un pobre no se quebrara ante su soberbia. Dio un tirón a las riendas y se fue, lanzando una mirada de desprecio. Pero mientras ella se alejaba, Elías siguió trabajando y la vaca siguió recuperándose. Pasaron los días, y un día, mientras Elías revisaba el establo, notó algo extraño. El vientre de la vaca estaba redondeado, sus ubres más llenas, su mirada más tranquila, casi materna. Se acercó, la examinó, y sus ojos se llenaron de alegría. «¿Estás embarazada? Dios mío». «Gracias», susurró acariciándole el lomo. «Gracias por no soltarme». Elías sonrió como un niño, porque no solo había salvado al animal, estaba recibiendo una bendición que jamás imaginó, lo que Graciela le había dado como castigo. Dios lo estaba transformando en un regalo. Mientras tanto, en el pueblo, muchas mujeres también estaban embarazadas. Entre ellas, Graciela. Sí, la misma mujer que humilló a Elías estaba esperando un hijo de Aurelio, y aún no lo sabía. El destino estaba tejiendo algo que nadie veía venir. Los meses pasaron. La vaca creció sana, fuerte, con el pelaje más brillante que nunca. Y una tarde luminosa, la vaca dio a luz. Fue un parto limpio, perfecto, como si la naturaleza entendiera que ese ternero era especial. El ternero nació robusto, blanco y marrón, con ojos tan vivos que parecían 2 luceros. Elías lo cargó con ternura y lo nombró Brío. Desde ese día la leche de la vaca comenzó a fluir en abundancia. Pero no era una leche normal, era blanca, pura, espesa, suave, tan perfecta que parecía que Dios mismo la hubiera tocado. Las mujeres del pueblo decían: «Esa leche parece benditao. Ninguna vaca tiene leche así, ni siquiera las de la hacienda grande». La fama se extendió por toda la región, y por primera vez en su vida, Elías comenzó a prosperar. Pero mientras él prosperaba, en el vientre de todas las madres del pueblo, algo oscuro comenzaba a gestarse. Entretanto, Graciela miraba de lejos la prosperidad del joven al que había humillado. Y cada vez que escuchaba que la leche de la vaca de Elías era milagrosa, su interior ardía de envidia, rabia y miedo a lo que ella no sabía, lo que nadie sabía. Era que muy pronto, todas aquellas madres acabarían rogando por la leche que alguna vez despreciaron en el destino. Era justicia divina. Era la consecuencia de sembrar soberbia y desprecio, frente a un corazón que nunca dejó de sembrar amor. Los meses siguieron su curso, las lluvias regresaron, el pueblo se llenó de partos, pañales y cunas nuevas. Pero una mañana, sin aviso, ocurrió algo que jamás había sucedido en aquella región. El amanecer llegó sin canto de pájaros. Un silencio inquietante se extendió como una sombra espesa. Las mujeres, una por una, descubrieron un horror indescriptible. Su leche materna había desaparecido por completo, sin dolor, sin aviso, sin explicación. Al intentar amamantar, los bebés lloraban desconsolados, arqueando sus cuerpos, buscando un alimento que ya no estaba. Primero fue una madre, luego otra, y otra para cuando el sol estaba apenas levantándose. Todo el pueblo entero estaba sumido en un llanto colectivo. Mujeres jóvenes, ancianas, pobres y ricas, todas con la misma tragedia entre los brazos en sus bebés, se debilitaban minuto a minuto. Un miedo oscuro se expandió como un incendio. Las calles del pueblo se llenaron de madres desesperadas. Los médicos no sabían qué decir. Los remedios no funcionaban. La leche de las otras vacas tampoco. Los niños la rechazaban llorando, como si sus cuerpecitos supieran que ese alimento no era bueno para ellos. Era como si la vida misma se hubiera detenido, como si el cielo les estuviera enviando una prueba imposible. Graciela también despertó con el mismo horror. Su bebé, pequeño, frágil y hermoso, lloraba desde el alba. Su pecho, vacío, su hijo, cada vez más débil. Intentó darle leche de sus mejores vacas. Él la escupía entre gemidos. Buscaba su pecho, pero allí no había nada. Su orgullo, ese que siempre la acompañó, comenzó a romperse como vidrio bajo un martillo. Dios mío,
gritaba mientras lo sostenía. ¡Ayuda a mi hijo! Y allí, como un relámpago en la oscuridad, su mente recordó algo. La vaca de Elíasan. La vaca que ella misma había despreciado. La vaca que él había recuperado con amor. La vaca cuya leche, según decían, era distinta. Por primera vez en su vida. El orgullo le pesó más que una montaña, pero el llanto de su hijo era más fuerte que su soberbia. Tomó al bebé entre sus brazos, subió a su caballo, sin ensillar bien, y partió a toda velocidad hacia la casita humilde de Elías, mientras Graciela cabalgaba desesperada. En la casita de Elías ocurría algo igual de impactante. Un ruido extraño lo despertó, golpes suaves primero, luego más fuertes, luego un murmullo creciente. Cuando salió a la puerta, había más de 20 mujeres llorando, cada una con un bebé en brazos. «Elías, por favor», suplicó una de ellas. «Nuestros hijos no tienen leche. Ayúdanos», imploró otra. «La leche de tu vaca es la única que aceptan. Por favor, hijo, te lo rogamos», lloró una anciana sosteniendo al nieto. Elías sintió que el mundo se detenía. Miró los pequeños rostros rojos de llanto. Miró las manos temblorosas de las madres. Miró su establo humilde y cerró los ojos un segundo. Sabía que tenía que intentarlo. «Mujeres», dijo con voz temblorosa, «mi vaca da buena leche, sí, pero no sé si será suficiente para tantos». El llanto respondió por ellas. Era un llanto que helaba el alma. Elías respiró hondo, alzó su mirada al cielo y murmuró una oración que salió del fondo de su ser. «Señor, tú que ves el corazón del humilde, que sea tu voluntad, no la mía. Haz que esta leche alcance para todos». Y comenzó a ordeñar. La vaca, como tocada por una fuerza divina, dio leche como nunca en su vida. Un chorro, luego otro y otro. La leche caía espesa, tibia, pura. Elías llenaba jarros, luego cuencos, luego botellas, luego vasijas enteras. Y cada madre alimentaba a su bebé entre lágrimas. Los niños dejaron de llorar. Sus respiraciones se calmaron. La vida volvía a sus cuerpos pequeñitos. Era un milagro silencioso. Y allí estaba Elías, el joven humilde al que todos habían despreciado, salvando la vida de todos los hijos del pueblo. Cuando el sol empezaba a ponerse, Graciela apareció. Llegó sin aliento, con los ojos hinchados y el niño en brazos, pidiendo ayuda antes incluso de desmontar. «Elías», gritó desesperada, «mi hijo perecerá, ayúdame». Elías la miró. Recordó sus humillaciones, recordó sus burlas, recordó cada palabra cruel, pero su corazón no sabía odiar. Asintió con la cabeza. «Su hijo también merece vivir». Ordeñó un poco más. Llenó un frasco pequeño y se lo entregó sin una sola palabra de reproche. Graciela temblaba mientras lo recibía. Al darle la leche al bebé, él bebió con ansia. Su llanto se apagó. En sus ojos cerraron. Se durmió vivo a salvo. Graciela cayó de rodillas. Las lágrimas inundaron su rostro. «Elías, balbució. Perdóname. Te humillé, te desprecié, te traté peor que a un animal. Y tú has salvado la vida de mi hijo». Elías la ayudó a levantarse. «No guardo rencor, señora. Aurelio siempre decía que un buen corazón vale más que un campo lleno de riquezas». Graciela bajó la cabeza avergonzada, porque por primera vez entendió lo que era la verdadera grandeza. Durante 15 días, Elías ordeñó sin descanso. Cada amanecer, cada tarde, cada noche. Y durante 15 días, la vaca dio leche sin agotarse. Era imposible, era ilógico, era divino. Cuando por fin la leche materna regresó a las madres, el pueblo entero sabía que había sido salvado por dos seres humildes, un joven sin nada y una vaca que todos despreciaron. Los ricos, avergonzados por su juicio, lo llamaron. Le regalaron en tierras fértiles, ganado sano, herramientas nuevas y semillas de la mejor calidad. Los pobres le dieron lo que podían: comida, huevos, panes, leña y sobre todo, bendiciones sinceras. Elías, el joven pobre que llegó a la hacienda con las manos vacías, se convirtió en un hombre próspero, pero nunca cambió su corazón. Nunca olvidó quién lo sostuvo cuando nadie más lo hizo. Nunca dejó de repetir: «En todo lo que das, vuelve multiplicado». Cada vez que veía a su hijo crecer sano, recordaba que ese niño vivía gracias a aquel muchacho, al que un día trató como basura. La soberbia cayó como un castillo de arena. La vida le enseñó que quien humilla, se humilla solo, y quien siembra amor, cosecha milagros. Con el tiempo, Graciela visitó a Elías varias veces, no por necesidad, sino por gratitud, porque jamás pudo olvidar el día en que tuvo que tocar la puerta del hombre que un día despreció, para salvar la vida de su propio hijo. Esta historia no es solo un cuento, es uno donde muchos verán humillaciones que han vivido, injusticias que han soportado, burlas que han callado
y milagros que quizá ya comenzaron y aún no lo han notado, porque Dios nunca se queda con nada, porque Él ve lo que siembras cuando nadie te mira, porque Él toma lo que otros te dan como basura, y lo convierte en la mayor bendición de tu vida. Si esta historia tocó tu alma, si te recordó que Dios siempre obra de maneras misteriosas, si alguna vez te diste sin esperar nada, déjamelo en los comentarios. Tu historia puede ser la esperanza que alguien necesita hoy. Y si quieres más relatos que alimenten el corazón, suscríbete porque aquí contamos historias que no solo se escuchan. ¿Sabes? Mientras contaba esta historia hubo un momento en el que, sin darme cuenta, me quedé en silencio. Y no fue por olvidar una frase. Fue porque algo dentro de mí se movió. Porque aunque la historia tenga sus propios personajes, lo cierto es que todos, absolutamente todos, hemos pasado por situaciones que se sienten igual. Todos hemos recibido alguna vez la vaca enferma de la vida. Esa injusticia que te hiere, esa burla que no merecías, ese golpe que te deja sin aire, esa puerta que se cierra sin explicación, ese pago que no tiene nada que ver con lo que diste. Y lo escuchaba mientras lo narraba en esa sensación de que a veces uno pone todo el corazón, entrega lo mejor de sí, y aún así, la vida responde con una prueba. Pero hay algo que esta historia me recordó con una fuerza que no esperaba, y ojalá te llegue igual a ti, a lo que hoy parece una pérdida. Mañana puede ser tu milagro. A veces lo que recibes no es justo, no es bonito, ni tiene sentido. Pero lo que haces con eso, define tu destino. Mientras narraba cada parte, pensé en cuántas veces uno ha tenido que avanzar con el alma cansada, sin saber si el esfuerzo iba a valer la pena. ¿Cuántas veces hemos tenido que tragarnos lágrimas en silencio porque nadie vio lo que nos costó seguir? Y sin embargo, aquí estás. Aquí seguimos and the pie. A pesar de la herida, eso ya es una victoria. La historia me hizo entender algo que, con los años, la vida te enseña golpes suaves y duros en las bendiciones más grandes. No siempre llegan envueltas en oro. A veces llegan disfrazadas de problemas. A veces Dios te entrega una prueba que por fuera parece un castigo, pero por dentro es una semilla, y solo germina en manos de quien no se rinde. Quizá tú también estás cargando algo injusto, ahora mismo, algo que te duele, algo que no pediste, algo que parece un retroceso. Pero escucha esto, porque lo pensé de verdad mientras narraba el final, no estás retrocediendo, estás siendo empujado hacia el lugar donde realmente te necesitan. La vida pone pesos en tus hombros, solo cuando sabe que puedes levantarlos. La vida te quita algo solo cuando lo que viene es más grande. La vida te rompe solo para que entiendas de qué estás hecho, y sobre todo, nada de lo que das desde el corazón se pierde, jamás. Siempre vuelven de alguna forma, en algún momento, en algún milagro que hoy todavía no ves. Mientras contaba esta historia lo sentí muy claro. No se trata de lo que te quitan, ni de lo que recibes, ni de lo que otros dicen que mereces. Se trata de lo que haces con lo que te toca. Se trata de mantener la bondad intacta, incluso cuando el mundo intenta ensuciarla. Y si estás pasando por un momento difícil, solo quiero decirte algo muy simple, pero muy verdadero. Resiste un poco más. Tu milagro ya empezó a moverse. No lo ves, pero viene en camino.